Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en una nueva reunión, un nuevo estudio bíblico. Hemos estado estudiando la Epístola a los Gálatas, así que vamos a continuar con nuestro estudio. El día de hoy nos corresponde el capítulo 3 de Gálatas, así que antes de iniciar vamos a orar. Pido que me acompañe ya. Padre, en el nombre de Jesús, iniciamos, Señor, este estudio pidiendo tu dirección, Dios. Que seas tú quien guíe a cada uno de mis hermanos y hermanas en sus hogares, que pueda, allá donde están, aprender, que su corazón sea abierto, su mente sea iluminada por el Espíritu Santo, que nos guíe, Dios, a poder conocer más, Señor, de la Biblia, conocer más, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, Padre, para que nuestra fe sea firme, esté afirmada, Padre, en tu palabra y podamos, Señor, caminar esta vida, que a veces tiene complicaciones, podamos caminarla con la confianza depositada en nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice a mis hermanos, a hermanas, Señor, que están pasando por momentos complejos. Dales tú las fuerzas necesarias, Señor, para poder sobrellevar, Padre, cualquier complicación. Y llénanos a todos de tu Espíritu Santo para que podamos hacer, Padre, tu obra y podamos, Señor, reflejar a Cristo, estemos donde estemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y hemos estado viendo en la Epístola a los Gálatas una pregunta que yo les dije que se reitera y que es como la pregunta de fondo. Y es quién es o cómo yo puedo ser parte o cómo yo sé quiénes son el pueblo de Dios. Y yo les comentaba que esta pregunta era realmente importante en el primer siglo y que lo que aquí vamos a ver y lo que hemos estado viendo es que Pablo defiende su apostolado para de esa manera defender la enseñanza y el evangelio que él proclama, inclusive cuando esto le puede traer algunas complicaciones y tuvo algunos roces con el apóstol Pedro. Lo vimos, porque habían algunos que sostenían que para que aquellos que no eran judíos pudieran ahora ser parte del pueblo de Dios, debían entonces hacerse judíos. Ahora, como yo les decía en otras clases, es importante que comprendamos aquí que no es fácil, o sea, estábamos hablando de un grupo humano, de una religión en específica, pero que tiene una historia en común, los judíos tienen una historia en común, el Mesías viene a ellos, Jesús se mueve en su tierra, la enseñanza va primeramente a ellos, entonces no fue fácil para los primeros creyentes, para los primeros cristianos, no fue fácil el entender y comprender que este mensaje de salvación no era solamente para los judíos, sino que también era para aquellos que no eran judíos, o como se les dice en la Biblia comúnmente, los gentiles. Y no fue fácil, y si usted lee ahí el libro de Hechos, se va a dar cuenta que es algo que paulatinamente fue el Espíritu Santo guiándolos a entender aquello. Ahora, usted puede leer los evangelios y notar que ya en la enseñanza de Jesús, el mensaje a los gentiles estaba ahí. Estaba, Jesús no fue alguien indiferente a los gentiles. Tenemos, no sé, la escena ahí en Juan 4 de la mujer samaritana, tenemos esa idea de que Jesús sí predicó y compartió el Evangelio en lugares que no eran judíos, por así decirlo, sino que habían personas que no eran judías. Pero ya en Hechos vemos cómo este mensaje, los apóstoles van comprendiendo que también tenía que ir dirigido a los gentiles y tenemos la escena de Cornelio, que para Pedro no fue fácil, de hecho fue el mismo Señor quien a través de una visión le enseña que también ahora aquellos que no eran judíos eran parte de este plan, que lo habían sido siempre, lo que pasa es que los judíos habían abandonado su vocación donde tenían que llevar el Dios de Israel a todo lugar y mostrar, y hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan de cómo de muchas naciones vendrán, eh, pero ellos habían olvidado de eso y Jesús viene ahora a cumplir esto, donde el Dios no es solamente el Dios de Israel, sino que es el Dios de toda la creación.
Pero esto es para poner en el contexto, no era fácil. Entonces, si recién estaban los primeros judíos creyentes digiriendo, aprendiendo y comprendiendo que ahora este mensaje también era para los gentiles, a los que en otro tiempo habían considerado como pecadores, como indignos, como impuros, no era fácil para ellos la pregunta siguiente, es decir, bueno, ahora que los gentiles reciben el Evangelio, ¿cómo entonces ellos ahora entran y son parte de nuestro pueblo? ¿Cómo es que tienen que hacer ello? Entonces, para algunos fue muy fácil decir, bueno, en nuestra historia, cuando algún no judío quiere hacer parte de nuestra religión judía, un prosélito, hace estas cosas. Bueno, que hagan lo mismo, que se circunciden, que sigan la ley de Moisés y que se comporten como nosotros los judíos. Entonces, de esa manera, ellos también van a poder ingresar al pueblo de Dios, que somos nosotros los judíos. Sin embargo, para Pablo esto no solamente era errado, sino que además atentaba contra el sustento mismo del Evangelio. Porque si aquello entonces, para ser parte del pueblo de Dios, bastaba solamente con que se circuncidaran y cumplieran la ley de Moisés, como lo venían haciendo por mucho tiempo con los prosélitos, con aquellos que no eran judíos y que ahora se integraban al judaísmo, entonces, ¿cuál era la necesidad de Jesucristo? Si tan solo para ser parte ahora del pueblo, para ser de la familia de Dios, bastaba con circuncidarse y cumplir la ley. Bueno, ¿cuál era el propósito entonces de la venida y la muerte de Jesucristo? Y entonces de ahí es que se plantea y está toda esta problemática que hemos estado viendo en nuestros primeros dos capítulos. Es por eso que Pablo y Pedro tienen este conflicto. Porque Pedro, cuando se entera de que estaban viniendo aquellos que creían que los gentiles tenían que circuncidarse y cumplir la ley para ser parte del pueblo de Dios y está con ellos, decide volver a sus antiguas conductas como judío de no sentarse a comer en la mesa con gentiles porque esto eran impuros, para quizás de algún modo, mirándolo de manera benévola, no afectar el corazón de estas personas que creían que los gentiles tenían que tomar las actitudes judías. Entonces, para no afectarlo, probablemente mientras estaban ellos, no se sentaba a la mesa con los gentiles. Pero esto para Pablo era algo que atentaba contra la fe misma y contra el evangelio mismo, un evangelio que había roto ya las paredes, donde la salvación no venía por la circuncisión, no venía por cumplir la ley de Moisés, sino que venía por la fe y la fe en Cristo. Y eso es lo que Pablo está aquí tratando de enseñarle a los Gálatas. Porque cualquier cosa que en medio se ponga como condicionante para ser del pueblo de Dios, que no sea la obra de Cristo, entonces lo que va a hacer es separar al ser humano de la obra de Cristo. Es un poco como cuando Jesús critica a los fariseos y le dice, bueno, ustedes no entran porque eh, ah, sus normas son tan altas que ustedes no las pueden cumplir, por lo cual ustedes no entran, pero además le exigen a otros normas tan altas que los otros tampoco pueden cumplirlas, es decir, no dejan entrar, pero tampoco entran ustedes. Entonces, del mismo modo, aquí Pablo está mirando que esa actitud, ese acto de Pedro de no sentarse con aquellos que eran gentiles, creyentes, estaba generando una segregación dentro del pueblo de Dios. Segregación que no era correcta, que no era parte del espíritu del Evangelio, el cual había unido de dos pueblos y había hecho un solo pueblo. Entonces, con esto en mente, vamos a iniciar el capítulo 3, que tiene aquí, vamos a ver los primeros 5 capítulos, y después de esto vamos a ir a un ejemplo o un tema que aborda Pablo, que lo trae desde el Génesis de la historia de Abraham. Pero vamos primero a Gálatas 3, versículo 1 al 5. Vamos a leer, dice lo siguiente: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Bueno, aquí Pablo va a iniciar con una serie de preguntas. Eh, Se pueden contabilizar 5 o 6 preguntas que tienen como propósito, no les da la respuesta aquí, pero tiene como propósito hacer que el lector o el que va a escuchar, el receptor de este mensaje,
pueda responderse a sí mismo estas preguntas. Entonces parte le dice, Gálatas insensatos. O sea, eh, los reta a los Gálatas, les llama la atención con palabras que para nosotros serían un tanto fuertes, o sea, insensato. Bueno, probablemente si día le digo insensato, usted se reirá porque una palabra que no usamos demasiado, insensato, pero una palabra que te estaba tratando de decir como Gálatas tontos, necios. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién hizo aquello que a ustedes no les permite ver ni obedecer la verdad? Esa es una de las preguntas que hace. O sea, Pablo nuevamente está mostrando que este problema que estaban arrastrando no era un problema baladí, no era un problema menor, era un problema realmente importante. Así como en otros capítulos anteriores decía, cualquiera que les predique otro evangelio, el tal sea maldito, porque no hay otro evangelio. Este es el evangelio. Entonces, cualquier cosa que pervierta el evangelio es algo tan grave, es tan grave. Entonces Pablo está diciéndole, Gálatas necios, Gálatas insensatos, Gálatas. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les impide ver la verdad y obedecerla? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, a cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como les decía yo hace un ratito en la introducción, el gran tema que Pablo está abordando aquí tiene que ver con la figura de Cristo. Es decir, si para ser parte del pueblo de Dios, si para obtener la salvación, si para tener esta reconciliación, si para ser heredero de Dios, para ser parte de las bendiciones que Dios le había dado a Abraham, tengo que circuncidarme y cumplir la ley de Moisés. ¿De qué entonces sirve que Cristo haya venido y haya sido crucificado? ¿Cuál era el propósito entonces de que el Mesías, que desde el Génesis, los primeros capítulos, está siendo anunciado y que está aquí ahora y que ha venido en Cristo Jesús, que el Mesías haya muerto en esa cruz? ¿De qué sirve entonces si para ser salvo lo único que necesitábamos era ser circuncidado y cumplir la ley de Moisés? ¿De qué sirve entonces? Dice, no, miren ustedes, a ustedes les fue presentado no la ley de Moisés, no les fue presentado la obra de Moisés, no les fue presentado los salmos de David, aunque ciertamente con toda seguridad tenían ese conocimiento, pero dice, ¿qué les presenté? Cristo, claramente, y a este Cristo crucificado. Hermanos, las cosas no son el día de hoy, ya les he dicho más de alguna vez que nuestra discusión no está dado si nos circuncidamos o no nos circuncidamos. Probablemente ninguno de nosotros se haya cuestionado, se haya preguntado si debemos o no circuncidarnos o no, como estaba descrito en el Antiguo Testamento. Probablemente aquello no es tema, aunque entre paréntesis, hay grupos que han salido desde lo evangélico, que han tenido estas ideas un tanto judaizantes, donde sí eh, te hacen un llamado a circuncidarse, para que usted lo sepa. Son grupos tan minoritarios que probablemente usted no se vaya a topar con ellos, pero yo me he topado con más de algunos que hablan acerca de la importancia de la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios. Pero ese no es nuestro tema, pero probablemente hay otras cosas que nosotros ponemos como condición para que alguien sea parte del pueblo de Dios. Algunas pueden ser concepciones de tradición, es decir, un cierto tipo de vestimenta, un cierto tipo de cultura, un cierto tipo de expresión en la alabanza, en la adoración, un cierto tipo de actitud en la congregación. Es decir, este sí es un verdadero cristiano porque él llora cuando ora, no como este otro que no llora cuando está ahí orando o cuando está cantando. Entonces, a veces también nosotros podemos poner estas ciertas categorías, o quizás aún más complejas, es decir, eh, los verdaderos creyentes o aquellos que realmente son herederos del Señor, aquellos que son parte de la familia, son aquellos que hablan en lenguas. Por lo tanto, el que no habla en lenguas está en otro tipo de categoría. Es una categoría ajena al pueblo de Dios, no es parte de la iglesia, o inclusive a veces de manera administrativa.
podemos llegar a esto, es decir, no, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, el verdadero pueblo de Dios son los pentecostales. No, el verdadero pueblo de Dios son los bautistas, los verdaderos son los metodistas, los verdaderos son los presbiterianos, los verdaderos son los católicos romanos. No, los verdaderos son también aquellas divisiones a veces, aquellas formas de entender el cristianismo han generado estas divisiones que te llegan a poner una condición específica para tú ser parte del pueblo de Dios. Y no quiero con esto eh, diluir, menoscabar o menospreciar la doctrina, la doctrina que lleva a que tengamos eh, diferencias en las denominaciones, para nada. Las diferencias respecto al bautismo son algo importante, si el bautismo debe ser eh, para creyentes o si el bautismo también puede ser aplicado a un infante, son cosas que son relevantes. Sin embargo, poner el sello denominacional como la puerta de entrada al pueblo de Dios, estaríamos cayendo en algo similar a lo que Pablo estaba criticando aquí, a Pedro. Es decir, para tú ser un verdadero cristiano, tienes que tener este cartel denominacional fuera. Para nada, porque ¿qué es lo que se nos presentó? Retomando un poco el lenguaje aquí en Gálatas. ¿Qué es lo que se nos presenta a nosotros cuando tuvimos esa experiencia de lo que hoy día en el siglo XXI llamaríamos conversión? ¿Qué es lo que se nos presenta? ¿Se nos presentó una denominación? ¿Se nos presentó un estilo de vestimenta? ¿Se nos presentó una manera de hacer un culto? ¿O se nos presentó a Cristo crucificado? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí y es lo que yo les puedo decir. Y ciertamente, volviendo un poco a los temas denominacionales, ciertamente no pueden haber dos verdades, o el bautismo a infantes es correcto o el bautismo a infantes es incorrecto. No hay dos. Uno de los dos está equivocado, o están equivocados los credo bautistas, que son los que bautizan a personas que han creído en Jesucristo, o están equivocados los paido bautistas, que son aquellos que también bautizan a los infantes. Los dos no están, uno de los dos, por decirlo así, está equivocado. Sin embargo, no es ese el sello distintivo por el cual yo puedo ser salvo o no ser salvo. Sin menospreciarlo, y tiene su lugar. Y hay muchas otras discusiones que tienen su lugar y hay discusiones que son tremendas, hermano. ¿No? El que no cree en el Dios trino está creyendo en otro Dios que no es el Dios verdadero. Porque el Dios que se ha revelado y en el que los cristianos han creído es el Dios trino. El que niega que Jesucristo es Dios está cometiendo una grave herejía, por lo cual su fe no está puesta en el objeto correcto, la fe en Jesucristo, un Jesucristo que no sea considerado divino, no es el Jesucristo verdadero, y hay muchas implicaciones en eso, no me quiero detener ahí. Sin embargo, Pablo aquí está poniendo el acento en que la salvación y que lo que cambió la vida de los Gálatas, lo que pasó ante sus ojos y los transformó por completo, es Cristo y Cristo crucificado. Sigo. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí vuelve a reiterar esto, es decir, ¿cómo se iniciaron ustedes en este camino? ¿Cuál fue el punto de partida de su experiencia cristiana? De su, como le digo yo, de su conversión, como lo hablamos en el lenguaje evangélico actual. Aquí Pablo no utiliza la palabra conversión, por eso estoy diciendo yo cómo lo entendemos el día de hoy. Y el recibir el Espíritu no era sencillamente algo baladí o algo simple. Recibir el Espíritu era parte de las promesas del Antiguo Testamento que venían, era parte de la promesa divina que Dios iba a tener con su pueblo, era parte de la herencia, era parte de ese reposo que estaban buscando de esa tierra prometida. El recibir el Espíritu era una de las promesas de Dios. Entonces, es algo sumamente grande. Entonces, por eso viene la pregunta, ¿cómo ustedes recibieron esta herencia?
¿Cómo es que ustedes recibieron esta promesa? ¿Cómo es que ustedes ahora son el pueblo de Dios? ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Qué fue lo que pasó en ustedes para que recibieran el Espíritu? Porque aquí quiero hacer un paréntesis con Corinto. Hay un texto que dice, que lo conocemos muy bien, que dice que nosotros, que la iglesia, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? ¿Y por qué tenía que ver esto? Porque en la antigüedad, una localidad, un lugar, un templo, era identificado por el Dios que tenían. O sea, yo iba y decía, bueno, este es el templo de Artemisa, este es el dios de Artemisa, estas son la gente de Artemisa, es el pueblo de Artemisa. De esa manera lo podía saber. Entonces, ¿cómo se identificaba el pueblo del Dios verdadero? Porque el Dios verdadero moraba en ellos. Entonces, recibir al Espíritu es también una señal de que somos el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es el pueblo donde habita el Espíritu. Entonces, volviendo a la pregunta que hemos visto en estos 3 capítulos, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Cómo es que este pueblo de Dios se identifica? ¿Cómo es que yo puedo ser parte del pueblo de Dios? Y aquí Pablo dice, bueno, recibiste el Espíritu, esta promesa, la herencia, recibiste la señal, la señal de que eres pertenencia de Dios por las obras de la ley. Es decir, por cumplir la ley, por hacer esto, por seguir estos mandamientos, por seguir estos preceptos, por seguir esta dieta alimenticia, por guardar tales días, o por el oír con fe. Obviamente aquí a esta pregunta hay una respuesta, es la fe. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada a la salvación? Bueno, recibir el Espíritu. ¿Y cómo yo recibo el Espíritu? ¿Por algún acto? Lo recibo por la fe, por medio de la fe. Como dice Efesio ahí, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces vuelve una vez más Pablo. ¿Tan necios sois? Imagínense las palabras tan duras que está escribiendo Pablo y le estaban llegando a los Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y aquí Pablo una vez más está enfatizando que nuestra adopción, nuestra inclusión en el pueblo de Dios es por el Espíritu. Esa experiencia inicial que usted y yo tuvimos en ese momento que, como le reitero, al que nosotros llamamos como la conversión, ese momento inicial fue una obra del Espíritu Santo. Hermano, hermana, el que usted haya caído rendido a los pies de Cristo, el que usted haya reconocido su realidad y se haya arrepentido para el perdón de los pecados, es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra por medio de la proclamación del Evangelio. A usted le hablan de Jesucristo, pero usted le puede hablar a 2 personas del Evangelio, le puede decir a las 2 las mismas palabras, comentarle que Jesucristo murió, que al tercer día resucitó y explicarle todo el Evangelio. Y una persona va a decir amén y va a caer a los pies de Cristo, y otra persona no. La diferencia está en que el Espíritu Santo comienza a tocar los corazones. Ninguno de nosotros se convierte por, sin la obra del Espíritu Santo. Todos nosotros, nuestra experiencia de conversión, nuestra experiencia de haber iniciado en la vida cristiana está relacionada con la predicación de Jesucristo crucificado y la obra del Espíritu. Entonces Pablo le dice, ustedes que comenzaron por el Espíritu, que ustedes que alguna vez cuando escucharon el Evangelio vino el Espíritu Santo y obró en ustedes, ahora quieren acabar por la carne. Y esta es otra pregunta para que la respuesta a esto sea, por supuesto que no. Y es aquí donde también nosotros debemos comprender que ese espíritu que vino a nosotros ese día en que nos encontramos con Jesucristo, que abrió nuestros ojos, que abrió nuestros oídos, que nos hizo confrontarnos con la verdad y caer arrepentido para el perdón de pecado, ese espíritu que inició esa obra no es algo que tiene que quedar allá en ese día en que usted conoció al Señor, en ese día feliz en que usted eh, se encontró con Cristo. No es algo que tiene que acabar allá.
No es algo que, pongámosle que fue hace 20, 15, 30 años. Allá, comencé por el Espíritu, sí, pero ahora mi vida cotidiana, estos 20 años que transcurren desde que yo conocí al Señor, ahora los tengo que vivir de otra manera. Y eso es lo que está aquí Pablo expresando. O sea, ustedes comenzaron por el Espíritu, pero ahora parece que están tan confundidos, tan necios, que quieren seguir con la circuncisión, conseguir las leyes de Moisés. Es decir, quieren acabar por la carne. Por supuesto que no, la vida cristiana es una vida que inicia por obra del Espíritu Santo, una vida que se sostiene por obra del Espíritu Santo y una obra que tiene como esperanza también la obra del Espíritu Santo. Y por eso que después en Gálatas, más adelante, Pablo va a volver con este tema y va a comenzar a hablar acerca del fruto del Espíritu y las obras de la carne, ¿ya? Porque la carne es un concepto mucho más allá que sencillamente decir el cuerpo. La carne tiene que ver con esa concupiscencia, tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, tiene que ver con otras circunstancias que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo correspondiente del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Pero lo que aquí debemos recalcar es que nuestra vida cristiana inicia por una obra del Espíritu. Y así debiese continuar. En que nosotros día a día seamos vivificados por el Espíritu, seamos dirigidos por el Espíritu Santo. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Es decir, la señal interna, espiritual, de que usted es parte del pueblo de Dios es que usted tiene al Espíritu. La persona que tiene al Espíritu Santo es del pueblo de Dios. Una persona que no tiene al Espíritu Santo no es parte del pueblo de Dios. La señal, hermano, interna, espiritual, de que usted es parte del pueblo de Dios o no lo es si usted tiene el Espíritu o no lo tiene. Ahora, todo aquel caído a los pies de Cristo, que ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, ha pasado por aquello que tiene que ver con la conversión, y en la conversión el Espíritu Santo viene a usted. Y aquí es como lo que decías antes. Si bien no es el tema, sí lo voy a tomar, y que tiene que ver con que usted puede no hablar en lenguas, nunca haber tenido una experiencia sobrenatural, por así decirlo, y aún así usted tener al Espíritu Santo. Si alguna vez usted tuvo esa interrogante, usted se preguntó, tuvo ese miedo, usted dijo, quizás yo no soy del Señor, yo no soy parte del pueblo de Dios porque yo nunca he hablado en lengua, nunca he tenido una visión, nunca he tenido un sueño, nunca he experimentado estas cosas que yo escucho que otros experimentan. Déjeme decirle que eh, Dios y el Espíritu Santo obra como Él quiere, pero esas eh, manifestaciones, esos dones o como queramos llamarle, no condicionan el que nosotros seamos parte del pueblo de Dios, ¿no? Todo aquel que se ha convertido en creyente, que ha sido regenerado, que el Señor ha puesto un nuevo corazón en él, todo, sin excepción, en el momento de su conversión ha venido a él a morar el Espíritu Santo. Todo. Puede que usted haya sentido algo súper extraño cuando aquello aconteció, como que puede y saltó de gozo en una pata y lloró, no sé cómo habrá sido ese momento, o puede que usted en el silencio y en la quietud no experimentó nada distinto a lo que experimenta normalmente. Pero déjeme decirle que no depende de su experiencia, sino que depende de que el Espíritu Santo haya venido a su vida. Toda persona que ha experimentado la conversión, ese nuevo nacimiento, tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en ella. Y toda persona que tiene al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en ella es parte del pueblo de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y aquí es por eso que Pablo está tan, no sé si enojado es la palabra, pero podríamos decir tan disgustado con los Gálatas. Dice, tan necios son. Comenzaron por el Espíritu y ahora quieren vivir por la carne. Si viviendo por la carne no hubiesen logrado nada,
Ustedes lo único que quedaba luego de la predicación que yo les comenté, nuestra única esperanza era Cristo, la crucifixión, y lo único que teníamos era que el Espíritu Santo viniera en nuestro favor y en nuestro rescate. Y ahora ustedes, que comienzan de esa manera, quieren venir y terminar su vida a través de la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Es decir, imagínense, Pablo estaba tan preocupado porque la experiencia de los Gálatas no solamente era una experiencia que ahora tenían esta duda o este conflicto, sino que en su vida ellos habían vivido quizás tantos problemas, quizás cuánta persecución, quizás cuántas familiares le habían dado la espalda a los Gálatas, cuántas fuentes de trabajo se habían perdido, cuántos conflictos habían tenido. Y dice, y ahora ustedes que han padecido todas estas cosas, quieren terminar por la carne. Porque probablemente hubiese sido mucho más fácil, hermano, que frente a este conflicto de que los que son del pueblo de Dios tienen que circuncidarse, que Pablo hubiese dicho, ¿saben qué? Ya no se hagan atados, circuncídense, para que no le hagan problema a estos hermanos. Pero Pablo no está velando por eso, sino que está acentuando que la inclusión en el pueblo de Dios es una obra de la gracia y que cualquier cosa que usted quiera ponerle entre medio va a socavar esa gran noticia de que no se trata de lo que el ser humano puede hacer por Dios, sino que se trata de lo que Dios ha hecho por el ser humano. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo obra Dios en medio de su pueblo? Y aquí tenemos otra cosa. Hay todo un debate respecto a la palabra obras de la ley. ¿Qué significa obras de la ley? Obras de la ley significa cumplir los 10 mandamientos, obras de la ley significan los 600 y tantos mandamientos, obras de la ley son esas leyes específicas que tenían que ver con fiestas, con dieta alimentaria, con vestimenta. Hay un gran debate respecto a esto. No me voy a involucrar en ese debate, sino que creo que tomemos aquí esto amplio, porque a veces creemos nosotros que Dios obra en nuestra vida y que hace maravilla entre nosotros por nuestras obras. Y yo sé que es difícil, porque nos cuesta, estamos acostumbrados a la experiencia misma, de la vida misma. Estamos en el trabajo y ¿cuándo lo van a ascender a usted en su trabajo o le van a mejorar el sueldo? Porque usted es una persona que se esfuerza, que hace las cosas bien, que hace méritos para hacerlo y muy bien que lo haga. Pero pensamos que delante de Dios se actúa de la misma manera. Es decir, oh, tengo un problema, no sé, quiero pagar una deuda. Y Dios, no tengo ese dinero para pagar esta deuda, pero ¿sabes qué? Voy a ayunar una semana para que tú me des el dinero para poder pagar esa deuda. Entonces, caemos en este mismo error que Pablo está aquí tratando de decir a los Gálatas, quizás no en el nivel de la circuncisión y eso, pero sí en otras señales. Dice, aquel que suministra el Espíritu, aquel que les da a ustedes el Espíritu Santo, el que hace maravilla entre ustedes. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque los mira y dice, ah, ellos son los que están cumpliendo las obras de la ley. Él es el que está haciendo esto. Él es el que está obrando de esta manera. Son ellos los que guardan los mandamientos, son ellos los que tienen esta ley, o lo hace por la fe. ¿Por qué vino el Espíritu Santo a su vida? Porque usted era una persona que oraba continuamente, porque usted era una persona que se congregaba domingo tras domingo, porque usted era una persona íntegra moralmente. ¿Por qué vino? Recuérdelo. ¿O fue por su gracia y misericordia? El Señor vino, lo toca, y usted no tiene otra alternativa al contemplar la grandeza de Cristo que cae rendido a sus pies. Escuchar este mensaje con fe y decir, Señor, aquí estoy, y extender su mano para recibir lo que el Señor tenía que darle. Esto es lo que Pablo está tratando de sobreguardar. Somos parte del pueblo de Dios por la gracia del Señor.
Somos parte del pueblo de Dios, porque Dios es el que suministra su espíritu y hace maravillas entre nosotros, y ha decidido hacerlo por gracia, por medio de la fe. Lo hace por el oír con fe. Porque cuando aquello acontece, hermano, el que es exaltado no es el que hizo las obras de la ley, no es el que escucha por fe, sino que es a quien oímos por medio de la fe. Y eso es una aplicación que la podemos traer al siglo XXI en nuestra vida. Pero hermano, entonces eso significa que no tenemos que cumplir la ley, que no tenemos que seguir los mandamientos. Para nada, para nada. Porque si hemos sido ya libertados del pecado, ¿por qué vamos a volver a esclavizarnos al pecado? Dice Pablo en Romanos. Si iniciamos este camino por medio del Espíritu, también debemos vivirlo en el Espíritu. Así que esto no es que estoy diciéndole a usted que ahora usted se porte mal o que haga cosas que indebidas, total, el Señor igual a usted lo ama, sino que estoy diciendo que el amor del Señor, que lo que hizo que usted fuera adoptado por el Señor, es algo tan grande que nosotros, ni el hombre más bueno del mundo, podría habérselo ganado. Y estábamos tan mal y cometíamos tantos pecados y cometemos tantos pecados, que si fuera por nuestros méritos, que si tuviésemos que ir delante de Dios para recibir un premio a nuestro comportamiento y conducta, la verdad es que nadie lo tiene. Y ese era el gran problema de nosotros como seres humanos, que nunca íbamos a poder alcanzar, tocar siquiera a Dios. De ahí es que Dios viene para reconciliarse con nosotros. Dios, el Verbo, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se encarnó, tabernaculizó, habitó, moró con nosotros. Sí, Dios es el que viene. Nosotros le dimos la espalda, constantemente le damos la espalda, pero el Señor viene, nos adopta como sus hijos, cambia nuestro corazón, pone su espíritu en nosotros, para que ahora por medio de ese nuevo corazón y de ese Espíritu Santo que está en nosotros, su Espíritu en nosotros, podamos vivir una vida nueva y una vida que no solo inicia por medio de la obra del Espíritu Santo, sino que se mantiene por la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que necesitamos al Espíritu Santo día a día? Y no solamente lo necesitamos para nuestras actividades espirituales, no es que necesitemos al Espíritu Santo solamente para ir a congregarnos el día domingo, para cantar bonito en el culto, para orar, para leer la Biblia. Necesitamos al Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida, para ser buenos padres, para ser buenos esposos, para trabajar de manera correcta, para ser honrados en la vida, para tener un comportamiento ético, para no caer en las tentaciones, para no caer ante el mal. Necesitamos al Espíritu Santo en toda área de nuestra vida. De ahí que los diáconos en Hechos 7, que les tocaba servir las mesas, una actividad que para nosotros el día de hoy sería tan cotidiana, se pidió que fueran hombres llenos del Espíritu Santo, porque en toda actividad que usted y que yo hagamos, debemos hacerla por medio del Espíritu Santo. Y más adelante, y no me voy a adelantar, pero ya se lo sabe usted, spoiler, spoiler, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, nos da amor, paciencia, paz, benignidad, templanza, mansedumbre y una serie de otras cosas que hacen nosotros como creyentes. Viene el Espíritu Santo, transforma nuestra vida y eso es fruto del Espíritu Santo. No es que la paciencia que usted tenga es porque usted es una persona eh, súper, voy a utilizar concepto antiguo, súper macanuda. Usted es una persona, es genial. No, es porque el Espíritu Santo vino a nuestra vida, ha transformado nuestro corazón y de algún modo
ha hecho que podamos tener amor, que podamos tener paciencia, que podamos tener esa paz en medio de la aflicción. Porque la vida cristiana inicia con el Espíritu Santo, se vive con el Espíritu Santo y nuestra esperanza está con el Espíritu Santo. Nuestra vida es una vida de comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, una vida de comunión. Así que si usted quiere continuar esta vida cristiana, déjeme decirle que es mejor que lo haga acompañado del Espíritu, porque solo no podemos. Solo usted no puede, solo yo no puedo. No tenemos las fuerzas, no tenemos la potencia, no tenemos la capacidad. Pero si estamos acompañados del Espíritu, ese Espíritu Santo que transformó nuestras vidas, que nos llevó de muerte a vida, que cuando éramos enemigos nos reconcilió, que cuando éramos extranjeros ahora nos incluyó en el pueblo, que cuando éramos huérfanos ahora nos adoptó para que fuésemos parte de la familia de Dios, ese Espíritu que hizo esa obra milagrosa en nuestras vidas, en ese momento al que nosotros llamamos conversión, en ese día glorioso, en ese día feliz, ese happy day, cuando, como cantamos día feliz, día más grande de la historia, me rescató la muerte. Ese día glorioso, aquello que aconteció en nuestra vida, en nuestra experiencia como historia, tiene que ser algo que se sostenga y que se mantenga. Y solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu. O sea, la puerta de entrada al, para ser parte del pueblo de Dios es Jesucristo, no hay otra. Y Jesucristo obra en nosotros por medio de su Espíritu. Y nosotros respondemos por medio de la fe. El pueblo de Dios es el pueblo del Espíritu, es el pueblo que está ligado a Cristo. Y la señal que podemos de algún modo apreciar nosotros es la fe, es la fe. Así que hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de cuando queremos iniciar esa vida gloriosa que comenzamos por medio de la fe, de esos días donde usted se había entregado a Cristo y reconocía su naturaleza, reconocía la grandeza que el Señor hacía y que ahora queramos continuar esta vida repetitiva. Si soy cristiano, sí, soy cristiano porque los domingos voy al culto, estoy ahí, escucho y después me voy a la casa. Después vivo la vida como yo quiera, hasta repetir el otro domingo, voy al culto, escucho el sermón, canto un par de canciones y vuelvo a la casa. No, nuestra vida debe ser guiada por el Espíritu Santo. Somos parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros y no lo hace por las obras de la ley. Él hace maravilla en nosotros, entre nosotros, por el oír con fe. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gálatas 3 del 1 al 5. Léalo, reléalo, vuelva a leer el capítulo 1, vuelva a leer el capítulo 2, vuelva a leer del 3 del 1 al 5, avance a los otros versos, lea el 4, el capítulo 5 y así complete Gálatas, medite, pídale al Espíritu Santo que siga eh, alimentando en usted esta palabra para que podamos seguir reflexionando, porque hay mucho que se puede decir. El tiempo que tenemos aquí en este estudio para tomar uno, dos, tres versículos, eh, podríamos estar meses, quizás hasta años en uno, dos, tres versículos, pero que el Señor obre en nosotros para que podamos aprender aquello que Él quiere que aprendamos y que podamos tomar aquello que hoy Él sabe que necesitamos. Como dice la oración del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que el Señor hoy, cuando usted abra su Biblia, y como la imagencita aquí está de fondo, esa chica con un café y una Biblia abierta, pueda usted recibir el pan necesario. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos que no podemos. No podemos vivir esta vida por nuestras propias fuerzas. Nos desanimamos, nos preocupamos, nos angustiamos. El mundo es demasiado grande, demasiado incierto, demasiado caótico. Hay tanta maldad, tanta injusticia.
que a veces nos inunda la incertidumbre, nos ahoga el miedo. Si salgo y me asaltan, si mi hijo o mi hija sale a algún lado, volverá vivo, le robarán. Sí, Señor, tenemos muchas preocupaciones en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué será de mí en 10 años más? ¿Qué voy a hacer si me pasa esto, si me pasa esto otro? Señor, pero reconocemos que la vida no la podemos vivir con nuestra fuerza. Porque si se tratara de nuestra fuerza, que ya estamos cansados, agobiados, destruidos, Señor. El tiempo pasa y no pasa en vano, Señor. Pero si lo vivimos con la fuerza tuya, Dios, todo es distinto. Si tu Espíritu Santo es quien nos inunda, Señor, todo vuelve a brillar. Por eso, Dios, que hoy te pido, en el nombre de Jesús, que tú derrames, Señor, tu Santo Espíritu sobre nosotros. Inúndanos, Señor. Jesús decía que el Padre no niega al Espíritu al que se lo pide, Señor. Y hoy pedimos que nos inundes de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Espíritu. Llénanos, Señor, para poder hacer las acciones más cotidianas, Dios. Llénanos, Señor, para ser buenos esposos, esposas. Llénanos, Señor, de tu Espíritu para poder servir las mesas. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para hacer de bendición a otros. Llénanos de tu Espíritu Santo para leer la Biblia, para adorarte, para levantar nuestras oraciones. Llénanos de tu Espíritu Santo para amar a nuestros hermanos, para perdonar y para pedir perdón. Y así un sinfín de cosas, Señor. Padre, hemos estudiado capítulo 3 de Gálatas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú alimentes esto, que todo lo que hemos reflexionado, que hemos hablado, Señor, seas tú quien siga, que nos ayude, Señor, a seguir dándole vuelta en la mente, y que nuestro corazón, Dios, pueda ser transformado, no por nuestras fuerzas como hemos visto, no por apegarnos estrictamente a una cierta normas de conducta, sino por algo que es superior, que podamos ser transformados por la obra de tu Santo Espíritu. Padre, que en nuestro corazón y nuestra mente esté, Señor, de continuo el recordar la obra de Cristo, de continuo clamar por la llenura de tu Espíritu Santo y de continuo la presencia de nuestro Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un bonito descanso, un bonito sueño y que puedan reposar en el Señor. Nos estamos viendo. Bendiciones, hermanos.